Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Bueno, continuamos con nuestra serie, ¿Cómo hacer la diferencia? Hace 8 días, no sé si te pasó a ti, pero para mí fue una de mis prédicas favoritas. Y hablando con mi esposo, alias nuestro pastor, quien te manda un saludo muy especial, está en este momento celebrando los 7 años de nuestra iglesia hija en Cali, Tierra Nueva. Está justo además con nuestro pastor también, están con el pastor Frank. Él no ha hecho sino antojarme por todas sus redes de todo lo que come. Y me acaban de mostrar un video que lo dijo así en la tarde, así que yo también les contesto, no importa, la venganza es del Señor. Y entonces hablando con mi esposo le digo, mira, te vas para Cali. Y él me dice, sí, le digo yo, ¿y quién va a predicar? Me dice, pues tú. Y desde ese momento que el Señor te entrega una responsabilidad, empiezas a orar. Y si no lo haces, aprende, o sea, hay que empezar a orar. Y yo le dije, Señor, en esta serie que me ha encantado, porque además tiene que ver todo con el ADN de nuestra iglesia, nosotros no queremos ser una iglesia de aleluya, 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 pero la gente fracasado profesionalmente, las relaciones un desastre, los matrimonios ni se digan, la maternidad comprendida en las redes o en psicólogas. No, no es cierto, nosotros queremos ser personas de fruto, que vivimos una vida abundante. Y esta serie, por eso, de mis favoritas. Entonces le digo yo, bueno, Señor, ¿qué te parece si escogemos 5 principios? Esos 5, Señor, revélame esos 5 que tú dices, ¿cómo anhelo que mi pueblo marque la diferencia en esos 5? Y el Señor me dijo, sí y no. Y yo, sí, pero no 5, sino 3 para que al pastor Pedro le parezca una buena prédica. Entonces hoy vamos a tener 3 principios en los que el Señor quiere que tú y yo nos enfoquemos y hagamos la diferencia. Y entonces pensé y dije, bueno, ¿dónde los busco? ¿Dónde los busco? Y hace poco en una mesa entre pastores, un hombre muy sabio a quien admiro y respeto mucho, él decía que de las mayores frustraciones que él tiene actualmente es cuando el pueblo de Dios le atribuye a Dios lo que no es de Dios. Entonces tú te encuentras con muchos cristianos diciendo, Dios me dijo, voy a hacer esto, pero cuando tú ves la dirección de lo que ellos suponen que Dios les dijo, no va de acuerdo a la Biblia. Y entonces empezamos a hacer como un falso Jesús, como lo que a nosotros nos parece que él debería ser. Así que él dice, yo a mi iglesia la pongo intensiva en los 4 evangelios. Y te recomiendo eso, siempre lee en tus tiempos devocionales el Nuevo Testamento y sobre todo los evangelios. Porque en los 4 evangelios está Jesús personificado. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que Jesús nunca oró porque está enfermo para que se muera rápido y en paz. No, Jesús fue y sanó suegras, ¿no? Y a veces nosotros como que cambiamos nuestras oraciones encubriendo nuestras irresponsabilidades y aún nuestra falta de fe. Así que es precioso cuando vemos qué hizo Jesús en la tierra. Y conforme a eso debemos obrar y aún debemos orar. Entonces dije, bueno, listo, ya sé que no son 5, son 3 y vamos a irnos por los evangelios. Y para ir eso quiero regalarte la primera frase y es, Él no es lo que nosotros queremos que sea. Nuestro Dios no es lo que tú quieres que Él sea. Ni tampoco Él dice lo que tú quieres que Él diga. Él es Él. ¿Por qué no empezamos diciendo eso? Él es Él. Y todo lo que Él piensa y por lo tanto lo que Él hace está escrito en la Biblia. No pongas el nombre de Dios en falso. No sé si culturalmente a ustedes les pasa que uno a veces dice, oh my God. Nathan vive indignado con ese oh my God. Porque mami, no uses el nombre de Dios en falso. Y creo que además es algo que le han recalcado mucho en su colegio y me gusta que él me haga esa corrección. Y yo, ay Nathan, gracias. Mami, puedes decir oh my gosh. Pero no utilices el nombre de Dios en vano. Pero no solo en eso, en una frase que te sale cuando se te cae, sino en tu vida personal. Dios me dijo, asegurémonos que cuando Dios realmente nos está diciendo algo, siempre va conforme a la palabra de Dios. Y quiero contarte que realmente disfruté mucho esta planeación de esta prédica y por eso te cuento cómo nació. Porque entonces empecé con Mateo.
Mateo es el primer evangelio y empecé a leer y dije, yo sé que esos 3 se van a sobresalir en mi lectura porque eso pasa cuando Dios quiere resaltar algo en tu vida. La palabra de Dios está viva, pero cuando tú la lees también. Así que hay cosas que Dios hace. ¿Les ha pasado? Como que la Biblia hace como en tercera dimensión. A los que no le han pasado, oren para que les pase. Porque tus ojos espirituales se deben avivar a la lectura de la palabra de Dios. Y cuando se avivan, esas cosas suceden. Así que yo, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, hasta que llegué al primero que está en Mateo 13. Y ese primer principio lo he titulado Existen malvados. Recuerda que Dios me dijo que sí, me iba a ayudar a escoger 3 principios en los que Dios quiere que tú y yo hagamos la diferencia. Y esto está entonces con respecto a la parábola de la red. Jesús está hablando y dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Cuando lo leí además pensé en ese momento en el que nuestro pastor recogió esa red. ¿No fue un momento hermoso? Además que él se quebrantó y todo. ¡Wow! Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Lo primero que me cautiva y llama mucho mi atención es que Jesús, después de explicar, les pregunta si entendieron. Así que Jesús quería que entendieran este principio. Cuando vi esa pregunta, me sentí identificada con Jesús en el sentido en que muchas oportunidades yo necesito que mis hijos entiendan este mismo principio con respecto a permisos que me piden. Ejemplo, estamos todos en un restaurante almorzando delicioso y alguno de los dos pide ir al baño. Uno tiene su comida, la cara de uno se quiere transfigurar. Y entonces, no mami, tranquila, nosotros vamos solos. ¿Por qué nosotros no permitimos que nuestros hijos vayan solos al baño? Si lo permites, deja de permitirlo. Porque déjame decirte que como pastora yo me entero de todo lo que nadie nunca le ha contado a otra persona. Y en los baños públicos hay cosas graves. Un niño solo no debe estar en un baño público. Entonces ellos me dicen, ¿pero qué tiene? ¿De verdad nos vamos a portar juiciosos? El no del permiso no es por su comportamiento, es por lo que ellos pueden enfrentarse allá con respecto a la maldad. Así que yo le introduzco a Natán y a Abel este principio, porque hay gente mala y yo necesito cuidarte de esa gente mala. Tú no puedes ir a un baño solo. Y entonces aquí entendí cómo Jesús, cuando habla de justos y malvados, nos dice, ¿entienden que existen? Y es que hay veces nosotros en nuestro mundo cristiano como creemos que todo el mundo es como que todos vamos cogidos de la mano, pero dice que eran peces y que algunos sirvieron y hay algunos no. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser firmes en el principio de nuestro concepto de salvación. ¿Qué es el concepto de salvación? Es la claridad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón de que solo a través de Jesús somos salvos. Entonces, este concepto de salvación confronta la justicia humana versus la justicia del sacrificio de Jesús. Porque no sé si te ha pasado, pero mucha gente dice, no, pero es que mi vecino, o sea, no cree en Dios, pero es el súper trabajador, es el mejor vecino, es súper buen padre, esposo ni se diga, le trae flores a mi vecina todos los días. ¿Cómo él se va a ir al infierno? Se va a ir si no recibe a Jesús. Entonces, a la gente le parece eso injusto, pero yo te quiero confrontar y decir, ¿pero no es más injusto que entonces que el sacrificio de Jesús no fue suficiente? O sea, para los que creemos en el sacrificio de Jesús sí, y para los otros, por las buenas obras. Nuestra justicia humana confronta la justicia divina. Jesús pagó el precio para permitirnos entrar al cielo.
Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la claridad y entender que un malvado, porque en todos hay maldad, es aquella persona que no reconoce a Jesucristo, y que el justo es porque ha sido justificado por el sacrificio de Jesús. Y esto nos permite a nosotros crecer. Dígalo conmigo, crecer. El crecimiento espiritual tiene todo que ver con la libertad, ser verdaderamente libres. Y uno como pastor nota el peligro que existe, por ejemplo, en hacer una liberación a una persona que no tiene claro este concepto, donde Jesús no es su Señor y su Salvador, sino vienen, hágame liberación. Uno tiene la autoridad, todos tenemos autoridad para reprender demonios. Pero si esa persona no tiene claro que Jesucristo, al morir en la cruz, al resucitar al tercer día, y ahora tú reconocerlo como tu Señor, tienes que empezar a vivir siguiéndole a Él, esa persona sale liberada de ese demonio, pero dice la Biblia que ese demonio quiere volver. Y dice además que no vuelve solo, busca otros 7. Entonces, en realidad te quiero decir, el concepto de salvación, cuando no es claro en alguien o en una persona que nosotros vamos a liberar, puede convertirse hasta peligroso, porque la persona termina peor. El sacrificio de Jesús es lo más serio de nuestra fe. Y tú y yo tenemos que aprenderlo a verlo con seriedad, con convicción y también con una defensa saludable. Ahora, otra cosa que de este principio atesoro. Si me hablan de que existen malvados, quiere decir que su maldad tocará mi vida. Vivimos a veces injusticias, a veces la gente habla mal de nosotros sin nosotros haberles hecho algo malo. O sea, ocurre lo malo. Pero yo pienso que cuando Jesús busca que sus discípulos entiendan este principio, y Él lo modela además con su vida, es porque la maldad de otros probará tu bondad. ¿Cuántas veces la maldad de los demás no termina por endurecer tu corazón? El perfecto ejemplo de la mujer que un malvado, por no decir sinvergüenza, le daña y le destruye su corazón, y ella dice, nunca más con otro hombre. Y ahora amargada y solterona. Porque la maldad logró atesorar, o sea, arraigarse en ese corazón. Pero como la maldad es una realidad, lo que tú y yo tenemos que entender es que ante la maldad nosotros debemos responder con bondad. Y Jesús lo hizo. El reto, siempre que pasamos por alguna injusticia o por algún momento donde la maldad de alguien se evidencia, es cómo respondería Jesús. A mí me impresiona que Judas lo traiciona, uno de los suyos, y él sale a perdonarnos a todos. O sea, mira, nota eso, uno lo traiciona, uno de los más cercanos, y él podría haber dicho, no, pero él a cambio de esta traición sale y nos perdona a todos. Así que Proverbios 16:4 nos dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Nuestra responsabilidad ante la maldad y ante la realidad de esto en la que tú y yo vivimos es responder con bondad. Y en actos grandes y en actos pequeños, si hay alguien a ti que no te gusta cómo te saluda o de pronto hace algo que tú dices, tú puedes responder con bondad. Y aquí estaremos haciendo la diferencia. Segundo principio, seguí yo leyendo mi lectura de Mateo hasta que llegué a Mateo 18, pero en especial a Mateo 18:15. Mis buenas discípulas lo identifican. Y ahí yo hice con el Espíritu Santo como chócalis. Porque esta porción de la Biblia nos confronta mucho con respecto a nuestra manera de resolver los conflictos de nuestras relaciones. Quiero leértelo para que te des cuenta cuántas veces, hasta de pronto toda tu vida, vienes obrando de una manera antibíblica ante la ofensa de tu hermano. Empezando porque el título dice, el hermano que peca contra ti. ¿Alguien ha pecado contra ti? ¿Sí? Esto es para ti. ¿Tú has pecado contra algún hermano? Bueno, esto es para todos.
Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva. Esto me encanta. Todo asunto se resuelva. O sea, Mateo 18:15 nos está dando la clave para que todo asunto se resuelva. Tú y yo no estamos llamados a vivir en conflicto con la gente. Debemos aprender a resolver, sobre todo cuando alguien peca contra nosotros. Y dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. De acuerdo a la primera parábola, incrédulo igual. Gracias. ¿Quién lo dijo? Gracias, muy atenta a la predica. Incrédulo igual a malvado. Con respeto y todo, ya, o sea, no es tu hermano, pero bueno, vamos a entrar a desglosarlo mejor. Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo primero es que entendamos que cuando alguien nos hace daño, peca contra nosotros con o sin intención, nuestra responsabilidad es ir a solas y comunicarlo. Pero es que desde niños hacemos todo lo contrario. Nuevamente, yo veo que entre Natán y Abel, cuando alguno se ofende al otro, ellos que salen automáticamente a hacer, mami, ¿no es cierto? Y como conozco este principio, ya en muchas oportunidades traten de solucionar ustedes. Claro que sí, obviamente no debe escalar. Pero es triste darnos cuenta que cuando alguien peca contra nosotros, todo el mundo sabe, menos la persona. Hasta la pastora. Y uno va y se acerca a la persona no tiene ni idea que este está ofendido. ¿Qué sentido tiene? Tú y yo hacemos la diferencia cuando resolvemos nuestras situaciones emocionales a la manera bíblica. Mateo 18. Aprendámoslo, diga Mateo 18:15. Y lo puede aprender a manejar en su familia. Si usted es un empresario en su empresa, Mateo 18:15. Porque yo tampoco como pastora me quiero enterar de muchos conflictos cuando usted ni siquiera ha cumplido el primero, que es ir a solas. Y Proverbio 16:6 nos corrobora esto, porque dice, con amor y verdad se perdona el pecado. ¿Cómo? Con amor y verdad. Acercarte a la otra persona es amor a Dios, es amor a ti mismo y es amor al pecador, al que te ofendió. ¿Y cómo lo manejas? Con la verdad. Mira, esto que tú hiciste me hizo sentir así. Y esta es una excelente oportunidad también para que nosotros, cuando alguien viene y se acerca y nos deja saber eso, nosotros no respondamos de una, eso no fue así, esa no fue mi intención. Mira, si alguien está bíblicamente viniendo a abordarte con respecto a algo que le dolió, qué sabio es poder decir, perdón. Después tú puedes llegar a decir, mira, ¿cuál fue la intención? Pero no, díganme que no se siente muy bien cuando alguien te dice a ti, perdón. Aprendamos a perdonar. Algo más que me llama la atención de este principio es que cuando alguien no responde a autoridad espiritual, es casi que un caso perdido. Te lo voy a volver a repetir. Cuando alguien no responde a autoridad espiritual, es casi que un caso perdido. Pero hoy te digo, no se hace ese caso perdido. Atesora la voz de la autoridad. Algo que a mí me encanta de la autoridad, que lo tengo claro, lo traigo consciente a mi vida, es que la autoridad ve cosas que tú no ves. Por eso yo soy una mujer que le pregunta todo al esposo. Yo tengo un matrimonio saludable, yo sé y confío que mi esposo me ama. Yo le pregunto todo. En este mes que estuve de cumpleaños, escribí mis peticiones personales y hubo una que se la conté. Le dije, ¿qué opinas de esa? Me dice, por ahora no. Bueno, para mí es por ahora no. Es parte de una respuesta que ya empiezo a recibir con el Señor. Y con esto quiero decirte que en muchas oportunidades, muchas mujeres vienen y me dicen, pastora, yo sigo orando por esto, porque es que yo sé que es lo que Dios quiere para mi vida. Y a las casadas les pregunto, ¿y qué te dice tu esposo? No, que no. Y yo, entonces, ¿por qué sigues orando? Dios siempre va
a respaldar a la autoridad. Dios es un Dios de autoridad. Te vas a notar que en estos 3 principios siempre sale la palabra autoridad. Así que tú y yo debemos aprender a marcar la diferencia en que somos personas que atesoramos la autoridad. Y no vamos a convertirnos en caso perdido. ¿Por qué tus hijos no te hacen caso a cosas que tú ves? Ellos creen que están viendo lo mismo que tú. Pero la realidad es que cuando tú le estás dando una instrucción, sobre todo cuando son pequeños, para ti es obvio. Ocurre lo mismo con tu papá. Y además, con tu papá celestial. Y además, tu papá celestial ama utilizar las autoridades que él mismo ha puesto sobre ti. De Mateo 18:15 también me quedo con el beneficio que tiene este principio, y es que desatar en la tierra el acuerdo y la unidad te abre puertas celestiales. Cuando tú te unes, cuando tú acuerdas, cuando tú resuelves, el mundo espiritual de bendición te acompaña. Dios espera y quiere que nuestros conflictos terrenales se resuelvan. Dios no es un Dios que espera que tú andes enemistado con todo el mundo. Mateo 18:15 es un camino para limpiar nuestro corazón. Dice la Biblia que solo los de manos santas y corazón limpio podrán ver a Dios. Dios ama que le veas. Pero hay veces nuestro corazón está tan lleno de amargura, tantos conflictos no resueltos, creyendo que estás dejando pasar, pero no estás dejando pasar. La manera bíblica, la manera correcta de resolver cualquier ofensa está en el corazón de Dios. Jesús, cuando vino acá a la tierra, la enseñó. Y si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, tú y yo hoy nos comprometemos a vivirla. Nuestro corazón es valioso y vulnerable. Por la vulnerabilidad está abierto a ser ofendido, con o sin intención. Pero esa misma vulnerabilidad nos lleva a valorar lo valioso que es. Y si es valioso, tú lo cuidas. Las raíces de amargura en nuestro corazón es algo a lo que nosotros debemos evitar. Es el cáncer de nuestro corazón. Ahora, unas buenas relaciones, una vida feliz. Cuando tú aprendes a lidiar con la imperfección del otro, de tu hermano. Es que mira que más dice hermano. Hermano porque nos corre la misma sangre en Cristo Jesús. Y nosotros como padres, ¿quiénes son padres? ¿Qué es lo que más anhelamos en nuestros hijos? Verlos unidos. No, sino que cuando empiezan a pelear, no es como, no seamos ese tipo de hijos que andamos peleando con los demás. Resolvamos los conflictos a la manera bíblica. Y el tercer y último principio es la gran comisión. Está en el último capítulo de Mateo. Yo seguí leyendo después de Mateo 13, este es uno, Mateo 18, este es otro, y dije, ¿será que voy a terminar en Marcos? Pero no, se resaltó el último capítulo. Pero antes de leerlo, explicarlo y enseñarlo, quiero que leamos Proverbios 16, 20. Y dice, el que atiende a la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. ¿Lo leemos juntos? ¿Me ayudan? El que atiende a la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Como pastora, soy muy consciente que algo que abrume al ser humano y en especial a la mujer, a quien aconsejo mucho, es sentirse estancado. Ay, pastora, siento como que no avanzo. ¿Es horrible esa sensación? Bueno, yo pienso que también para todos hermanos, los hombres en su área profesional no avanzar es como... Pero mire que acá se nos da la clave para prosperar, que es ¿qué? Atender a la palabra. En el primero y el segundo servicio lo he hecho, o sea que con ustedes también lo voy a hacer y es porque no lo hacemos juntos. Atender a la palabra. Atender a la palabra. Atender a la palabra me permite prosperar, pero hay veces estoy tan enfocado en prosperar que no atiendo la palabra. Ando buscando que esto prospere y avance, pero el camino en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual es atender la palabra de Dios y prosperar. Ahora, ¿por qué
nosotros a veces, aunque atendemos, no obedecemos, porque no confiamos. Entonces es la unión de las dos, es atender y prosperar. En términos financieros, el diezmo es un tema totalmente de obediencia, de atender y resolver, pero es de confianza. Por eso, cuando tú realmente le has rendido tu billetera al Señor, es evidencia que ya le rendiste tu corazón. Porque tú le crees, porque tú ya entiendes que con Dios no es de sumas y de restas, es de multiplicación. Y si Dios dice que devuelvas el 10%, tú lo haces. Atiendes, obedeces y confías. ¿Quieres evitar estar estancado? La mejor manera de avanzar en tu vida es obedecer lo que a todos Dios nos llama. Pero nuevamente, me encuentro a veces viendo gente que anda tan centrada en sí, en que Dios haga en ellos. Amo la oración de los miércoles, la cual Dios me manda a abrirla para conquistar ese terreno. Yo le dije a mi esposo, yo quiero empezar a hacer una oración presencial. Nosotros somos una iglesia de oración, tenemos unos excelentes líderes de oración, pero yo le dije, yo quiero un espacio presencial para orar. Y así empezó eso, orando por este terreno de al lado. Y me ha encantado darme cuenta que en esta oración, quienes van no van tras peticiones personales, o por lo menos cuando llegan ahí se dan cuenta, nosotros oramos por las peticiones de Dios. Porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto les será añadido. No vayas tras la añadidura, ve tras la justicia de Dios, que la añadidura te va a perseguir. Y hemos tenido muchos testimonios en este tiempo donde personas que vienen a batallar por la iglesia, por el reino de los cielos, la añadidura la ven y obviamente testifican. Pero uniendo todos estos elementos, para avanzar, para salir del estancamiento, debo atender la palabra de Dios y confiar en hacer lo que Dios a todos nos ha mandado a hacer. Y aquí quiero compartirte cómo hace más de 20 años, a quien ves aquí, una jovencita que tenía más o menos 20 años, estaba entrando en los 20. Yo soy la persona que le comparte del evangelio a tu pastor. Así que nos encontramos en un aeropuerto, él venía de Canadá y yo estaba recogiendo a una de mis mejores amigas que vivía en Boston. Él ya sabía que yo me había convertido, él y yo habíamos sido novios cuando pues ahí él no era cristiano, yo tampoco. Así que nos intercambiamos teléfonos y yo, vamos a salvar un alma, porque además a todo el mundo le compartía el Señor. Y como hoy tengo el micrófono, voy a contar la historia yo, ¿ok? Agendamos la cita, le abro la puerta y le digo, yo quiero que entiendas que el último hombre con el que yo quiero estar eres tú. Él siempre cuenta esta parte y dice, y ella es una profeta, porque se cumplió, soy el último. Pero ¿cuál era mi intención con una jovencita que está accediendo a ir con un hombre que yo no quería? Yo lo que le estaba diciendo es, yo no quiero nada personal contigo. Yo no estoy accediendo a esta invitación a comer para volvernos novios. Yo vengo a hablarte de lo que a ti te genera curiosidad, porque él ya me había preguntado, y lo que desde esa época ya era mi pasión. Así que salimos a comer y yo... No sé si en esa o en otra oportunidad me dijo, ay, ya, no más. Y cuando ya nos íbamos a devolver a la casa, nos montamos en un taxi y yo dije, ya, bueno, ¿qué? ¿Va a recibir al Señor, sí o no? Y él, bueno, ¿cómo así? Yo le dije, mire, si usted se muere mañana, se va para el cielo. Él todavía, borracho y todo, me voy al cielo, borracho y todo se va para el cielo. Porque no es por obras, le explico, porque es creer en Jesucristo. Así que él cuenta que le pareció un súper negocio. Y él dijo, listo, de una. Y yo, gané un alma, cumpliendo la gran comisión. Y oramos, él recibe al Señor en ese taxi. Y el taxista era cristiano. Entonces el taxista puso las alabanzas. Y creo que le dijo, usted acaba de tomar la mejor decisión. Y él, uy, qué señal, ¿no? O sea,
Pero quiero que entendamos ese momento. Soy una jovencita, soy estéril, porque para esa época yo ya era estéril. O sea, yo no me volví estéril cuando me casé, yo ya era. Yo cumplo la gran comisión con una persona y eso me trae esposo, hijos, iglesia, ministerio. ¿Qué me iba a imaginar yo que compartirle a ese borrachín me iba a bendecir de tal manera? Ahora, yo no te quiero decir a la soltera que vas a no lo malinterprete. Pero sí a la abuelita de al frente puede llegar a ser tu suegra. Uno no sabe, mamá, o de quién es o no. Lo que te quiero decir con todo esto es que en el reino de los cielos todo se conecta. Mi casa nueva, mi casa nueva, mi casa. Señor, ¿con qué sueñas? Tú te atiendes a lo que para Él es importante y viene tu casa nueva. Como cristianos, tú y yo tenemos que marcar la diferencia en no ir tras lo que todo el mundo va atrás. Tú y yo vamos tras el corazón de Dios. A Dios qué le importa, a Dios qué le interesa, qué mueve el corazón de Dios. ¡Qué poderoso ese momento! ¿No te imaginas los ángeles ahí hablando? Y si supiera que se van a casar. Fue un acto genuino, sincero. Sabía que Él y todo malvado necesita a Jesucristo. Y tú y yo nos debemos comprometer con la gran comisión. En mi caso, este fue mi gran avance. Ahí nosotros nos despedimos. Él todavía vive en Canadá. Yo sigo viviendo en Colombia y yo le digo, increíble, soy lo mismo que sigo enseñando. Digo, ve y busca una iglesia, le dije. En Canadá, es un país protestante, vas a encontrar muchas y congrégate y crece en la fe. Para otra predica les contaré la siguiente vez que nos vimos. Me regañan si me pasa. Pero es la convicción de vivir la Biblia. Leamos qué dice la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Te ubico, estos 11 ya no son 12, porque el que había traicionado ya estaba malvado. Los acompañó por mucho tiempo, pero era un malvado. Eran 11 ahora. Y se encuentran en la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoran y algunos dudan. Ya les explico eso. Jesús se acerca entonces a ellos y les dice, ¿qué dice Jesús después de que ha muerto, resucitado, lo traicionaron? Ya está investido de poder, está listo para irse a sentarse a la diestra del Padre, tiene su equipo. ¿Qué dice? ¿Qué es la petición de Jesús? Lo primero es la evidencia de cómo quiere Él trabajar con nosotros. Y les dice, se me ha dado toda autoridad. ¿Ves? Otra vez, autoridad. Con Jesucristo todo es acerca de autoridad. En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De por sí, la gran comisión resuelve otro de los peores sentimientos que tiene la humanidad, que es la soledad. Cuando tú te encuentras haciéndolo de Dios, tú no te sientes solo. Tú estás con Él. Profundicemos en qué significa la montaña. La montaña equivale a la santidad. Ahí no llegó el que traicionó. Ahí llegaron los que permanecieron. Es tan cerca de lo que
es la evidencia de qué tan cerca tú quieres estar y ver a Jesús. El alto de la montaña lo decides voluntariamente tú, pero la vista y la bendición depende de dicha altura. ¿No es acaso lo que Jesús sigue haciendo a diario? Jesús ya murió, resucitó y diariamente nos invita a la montaña. ¿Estás subiendo a la montaña? En tu devocional, en tu santidad, requiere esfuerzo. No, yo hasta aquí llego. Ok, hasta ahí la vista y la bendición. Se los dice una esquiadora. La montaña requiere esfuerzo. Pero del alto de la misma, también tu bendición, están totalmente relacionados. ¿Qué tanto de lo que Jesús te dice cara a cara en la montaña tú estás listo para hacer? Ahora Él te equipa con toda autoridad para alcanzarlo. También disfruté muchísimo preguntándole a Dios cómo es posible que algunos discípulos dudaron. ¿No les llamó la atención eso cuando leímos? Están ahí en la montaña donde Jesús les dijo, se aparece, ya está vivo, ya resucitó. Lo adoran, pero también dudan. Así que investigué sobre este tipo de duda. Y descubrí que así como hay comida saludable y comida chatarra, también hay duda saludable y duda chatarra. Diga, yo voy a dudar saludablemente. Porque encontré, y cito aquí a Matthew Henry, que él dice que la vacilación de estos discípulos ahí en la montaña no significaba que su fe no fuera sincera. Todo lo contrario, era tener pruebas seguras para adherirse después a esa verdad y hacerlo de todo corazón. Hay algunos de nosotros que necesitamos entender más. Tomás, Señor, me gustó mucho con el pastor Rodrigo porque él me dice, quienes somos la oficina del maestro necesitamos entender. Yo entendí por eso el polvo de oro. A mí me encantó entender que es porque él viene del lugar donde hay calles de oro. ¿No les encantó entender eso? Yo ya soy como, ok. Pero esa duda, cuando tú dudas y le estás adorando de, o ¿por qué no siento? Es una duda saludable si lo que te lleva es a buscarle más a Él y preguntarle para que lo que Él te responda te llene de fuego y de pasión para seguirle creyendo. Y así que quiero compartirte de estas 72 horas algo que a mí me pasó donde pude haber evidenciado una duda saludable versus una duda chatarra. Y fue que recibí esta fotografía y apenas la recibí para mí fue ¡wow! ¿Alguien está haciendo conmigo wow? ¿Duda chatarra? No, eso es una imagen. Entonces yo fui a producción y yo dije, qué pena, nosotros tenemos esa imagen. Y Miguel, que es nuestro líder de producción, empezó a preguntarle a todas las personas que sirvieron durante las 72 horas si esa imagen la habían puesto. Y él me empezó a mandar todos los voice de todas las personas responsables que me respondían, no, yo no la puse, no, yo no la puse. De por sí siempre que se pone una imagen acá, sale igual en el otro lado. Y para mí, preguntar, hacer la investigación de nuestra producción de ¿es nuestra imagen o no nuestra imagen? Ahora, si fuera nuestra imagen también divina, podemos tener esa imagen, está hermosa. Pero sentí que Dios no me cuestionó por hacer la investigación. Porque ahora que sé que nadie la puso, atesoro más esta imagen. Y estoy convencida de que ese altar que levantamos de 72 horas en esta iglesia fue olor fragante para nuestro Señor y que la presencia del Espíritu Santo se manifestó. Y ahora con más fuego y con más pasión, cuando nos digan otras 72 horas, yo digo, heme aquí. Así que iglesia, esto es, yo hago la diferencia, juntos hagamos la diferencia y vivamos los principios que Jesús nos enseñó. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.